Bendito Dios que me permite estar aquí compartiendo su palabra, ya que es de enseñanza. El tema que hoy vamos a considerar, el día de hoy es visita a Elizabeth. El texto lo encontramos en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. Lo vamos a leer todos juntos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo del 39 al 45. Cuando lo tengan, me indican con un amén. 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 La palabra del Señor nos dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en su casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Y exclamó a gran voz y dijo: bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Por eso se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí. Porque tan pronto como llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que oyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Hermanos, el tema general de este mes es prenavidad, que significa antes de la Navidad. Navidad proviene del latín nativitas y significa nacimiento. En Navidad recordamos el nacimiento de nuestro Señor Jesús. Como acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, vemos que la visita de María a Elizabeth fue un acontecimiento que ocurrió antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. Este pasaje de la Biblia podemos notar lo poderoso y misericordioso que es nuestro Señor Dios, los milagros realizados en la vida de Elizabeth y de María. Pero yo pienso, y a mí me llega, que no nada más de Elizabeth y de María, sino de todo el mundo. Porque Dios, pensando en nosotros, envió a su Hijo para salvar lo que se había perdido. Y en el Evangelio de Lucas, capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Siendo Elizabeth y Zacarías de la edad avanzada, y ella siendo estéril, Dios escuchó la oración de Zacarías y de Elizabeth. Queda embarazada. Esto fue posible solamente por obra de Dios. Esto me llega a reconocer, a recordar cuando iba yo en la escuela, hace unos cuantos años, que nos dieron las etapas de la mujer. Y lo voy a decir rápido, ¿no? Lo más breve. Donde las niñas comienzan a entrar a la adolescencia y comienza su ovulación. Y cuando comienza su ovulación ya pueden procrear, pero aunque todavía su cuerpo no está adaptado para ellos. Así puede ser hasta la madurez. En toda la madurez ya pueden procrear, pero cuando llegan a la edad madura, ahí es un poquito más difícil. En la edad madura, antes de llegar a la menopausa, pueden procrear, pero ya es un embarazo de alto riesgo. Ya hay un embarazo ahí muy de alto riesgo. Y cuando ya llegan a la edad adulta, cuando llega la menopausa, cuando dejan la evolución, ya no pueden procrear, se vuelven estériles. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque Elizabeth era estéril
y creo que era estéril de nacimiento. Vamos a imaginarnos, voy a poner un ejemplo, ¿no? Una ilustración. Vamos a suponer que entra una ancianita de esa puerta y muy ancianita, que se le ven sus huesitos, su piel pegada a sus huesitos, y viene caminando muy lentamente, pero sí, eso sí, con un vientre muy grande, grande. Y le dice: hermana, es un milagro, estoy embarazada. Aquí vemos ahorita muchos y cada uno tendría un pensamiento diferente. A lo mejor pasaría lo que le pasó a Zacarías, lo dudaríamos, ¿no? Porque es de edad avanzada. Y con lo que les acabo de decir, pues ya pasó sus periodos y que ya no ovula y que ya no puede procrear, pues sería, unos diríamos, un milagro. Pero un milagro, para que ocurra de este tipo, yo creo que necesita ser como lo que hizo el ángel Gabriel, que se le apareció a Zacarías y le dijo que su mujer iba a estar embarazada. Entonces, habría varios pensamientos en cada uno de nosotros. Algunos pensaríamos: pues no puede ser, ha de estar enferma la señora. ¿Cómo vas a venir con un vientre y que está embarazada? Su organismo ya no puede ceder eso, ¿no? Por eso. Bueno, esa es la ilustración. Y en el caso de María, que era una joven que no había conocido varón, aunque estaba comprometida con José, quedó embarazada por obra del Espíritu Santo. También es un acontecimiento atribuido a Dios. Hermanos, no vamos a perder la cita de Lucas 1, del 39 al 45, ya que la vamos a estar considerando. Y en el versículo 39 al 41 del Evangelio de Lucas nos dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elisabet. Y aconteció que cuando oyó Elisabet la salutación de María, la criatura saltó en el vientre, y Elisabet llena del Espíritu Santo. Cuando el ángel Gabriel le dice a María que ella concebirá en su vientre y dará a luz un hijo y lo llamará Jesús, y el que su prima Elisabet también ha concebido un hijo en su vejez y que ya está en el 6º mes de embarazo, lo que hace María es ir a la montaña a visitar a su parienta, y cuando la saluda le dice cuando dice la palabra de Dios que la criatura salta en el vientre de Elisabet, llena del Espíritu Santo. Aquí podemos ver lo que provoca nuestro Señor Jesús antes de nacer, y es una realidad en la vida de cada uno de nosotros, que podemos ser provocados con la presencia de nuestro Señor y sentir el gozo y saltar de alegría. Me acuerdo cuando asistía a un lugar y recuerdo a estas personas, cuando cantábamos las alabanzas, nos decían, nos enseñaron: si no cantes por cantar o porque se oye bonito, dice, cántala, pero siente la alabanza en tu corazón. Visualiza lo que dice la letra, visualiza a nuestro Señor, y así tu corazón saltará de alegría. Y es algo muy cierto que a mí me pasa, ¿no? A mí me pasa. Me decía: no te fijes quién está delante o quién está atrás o quién está a los lados, nadie te va a juzgar. Tú canta como lo sientes, pero cántalo con mucho amor. Es algo que yo creo que a todos los que estamos aquí nos pasa, porque por eso estamos aquí, nos llena este lugar, sentimos esa bendita presencia, por eso asistimos, hermanos. Agradezco a Dios por ello. Y aquí podemos ver lo que provocó la presencia de nuestro Señor Jesús antes de nacer. Y es una realidad la vida de cada uno de nosotros, que podemos ser provocados. Siempre somos, que es provocado la presencia de nuestro Señor Jesús. Es alegría, paz, bondad y todo lo que nos provoca nuestro Señor Dios. La palabra del Señor nos deja ver que el ángel le dice a María
que Elizabeth está embarazada, además que ya tenía 6 meses y era notorio. Pero Elizabeth no sabía que María estaba embarazada. Y cuando María saluda a Elizabeth, fue llena del Espíritu Santo, y el mismo Espíritu Santo fue quien se lo reveló. El mismo Espíritu Santo le dijo que María estaba embarazada, porque ella no lo sabía. Ella fue de visita, supo que Elizabeth estaba embarazada, fue a visitar a su parienta, y al saludarla, siente cómo brinca el niño, y ella es llena del Espíritu Santo, y le dice el Espíritu Santo que María está embarazada. Entonces le dice unas cosas que vamos a seguir considerando más adelante. La palabra dice, y se lo reveló. Podemos confirmar cómo el Espíritu Santo enseña y revela todas las cosas. La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 26. Mas el Consolador es el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Y en el Evangelio de Mateo, capítulo 10, versículo 20 nos dice: porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de nuestro Padre que habla en vosotros. En el versículo 42 de Lucas 1, dice: y exclamó a gran voz y bendijo, y dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. En Marcos 11, versículo 9 nos dice: y los que iban adelante y los que venían detrás iban a voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Reconociendo que María fue una persona especial elegida por la gracia de Dios, Elizabeth le dice que bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. En el versículo 43 y 44 del Evangelio de Lucas dice: ¿por qué me concede esto a mí? La madre de mi Señor venga a mí, porque tan pronto llegó la voz de la salutación a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Juan el Bautista también tuvo un fin y fue enviado con un propósito para preparar el camino, a bautizar él con agua, y el bautismo fue de arrepentimiento, porque hasta ahora se sigue realizando en las iglesias. Y yo les quisiera preguntar, hermanos, todos los que estamos aquí, ¿hemos sido bautizados con agua, con el bautizo de arrepentimiento? Bien, hermanos, les digo, Juan el Bautista tenía un propósito y fue de preparar el camino. Y gracias a él, nosotros los que creemos en Dios hemos sido bautizados con el arrepentimiento. Elizabeth está reconociendo a nuestro Señor Jesús como su Señor, y como Juan antes de nacer también siente la presencia de Jesús, salta de alegría en el vientre de la madre. Como cristianos es importante reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador. En la carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10, la vamos a leer todos juntos, hermano. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. Cuando lo tengan, me indican con un amén. Carta a los Romanos, capítulo 10, versículo 9 y 10. Amén. Dice la palabra del Señor que si confesares con tu boca
y Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confirma para salvación. Amén, hermanos, así es. Por eso es necesario creer lo que este libro que todos tenemos, ese vocablo de libros que nos dice que todo lo que está escrito ahí hay que creerlos, hermanos. También es importante resaltar el reconocimiento de Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es personal, porque aunque Juan el Bautista saltó en el vientre de su madre, Elizabeth, cuando sintió la presencia de nuestro Señor Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 32 al 34, la palabra del Señor nos dice: también Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Es cierto, me imagino cómo Juan el Bautista, cuando estaba bautizando, ve descender del cielo el Espíritu Santo y se le postra a Jesús. A él ya estaba reconociendo que él era nuestro Señor Jesús. En el versículo 33 dice: yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanece sobre él, es el que bautiza con el Espíritu Santo. Entonces aquí Juan el Bautista bautiza con agua, el bautismo de arrepentimiento, y Jesús bautiza con el Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que cuando nos bautiza el Padre, nuestro Señor Jesús con el Espíritu Santo, ocurren cosas maravillosas y hay varios dones que se nos da. Y nos hemos dado cuenta en algunos hermanos. Cuando yo me bauticé hace tiempo, ya tiene algunos añitos, ese día fuimos varias personas, fue en una alberca allá en Malinalco, y la persona el pastor que nos bautiza, hablaba partes de la Biblia y ya salíamos, nos secaban, y había varias personas encargadas de hacer oración por cada uno. Y yo me di cuenta de que varias personas, porque sentían, no sé qué habrán sentido ustedes, pero yo ahí vi que estas personas, unas lloraban y lloraban de alegría y comenzaban a hablarle en lenguas. Y yo decía: ¿qué dirá? ¿No? Porque no les entendía. Pero comenzaban a hablar en lenguas. Entonces el don de Dios, de nuestro Señor Jesús, es bautizar con el Espíritu Santo, hermano. Y en el versículo 34 dice: y yo le vi dando testimonio del que está, dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. O sea, Juan el Bautista asegura y confirma y nos los dice que Él es el Hijo de Dios. Amén, hermanos. Como padres podemos reconocer a Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero es importante que nuestros hijos tengan una comunión personal con Él y lo reconozcan como su Señor y Salvador. Y esto lo podemos hacer, hermanos, nosotros, porque nosotros somos ejemplo de nuestros hijos. Y todo lo que hacemos, ellos nos ven, lo van a seguir haciendo. Si ven que nosotros nos inclinamos nuestras rodillas y oramos a Dios, o damos gracias por los alimentos, damos gracias por un día más de vida, y ellos lo ven, comienzan a hacerlo. Es importante que ellos también tengan una comunión con nuestro Padre, con nuestro Señor Jesús. En el versículo 45 de Lucas continúa diciendo la palabra del Señor: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que he dicho de parte del Señor. Le dice Elizabeth a María: bienaventurada porque creyó. También todos los que hemos creído a Dios somos bienaventurados. Y sabemos que se cumplirá todo lo que fue dicho por parte de Dios, porque cuando no creemos o dudamos, lo que Dios dice trae consecuencias, como le pasó a Zacarías, padre de Juan el Bautista. No creyó lo que dijo el ángel Gabriel y quedó mudo.
entonces trae consecuencias si no creemos en lo que leemos en las Sagradas Escrituras. Sí, hermanos, trae consecuencias. Y lo vamos a confirmar en el versículo 18, del versículo 18 al versículo 20 de Lucas 1. Nos dice: y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. O sea, ya dudo. Reconociendo que el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y esto lo podemos, les digo, confirmar, constatar o asegurar lo que está escrito en Juan 3:18. La palabra del Señor nos dice: el que en él cree no es condenado, pero en el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. O sea que somos condenados si no creemos de la palabra de Dios. Y yo creo que todos los que estamos aquí, a través de las enseñanzas que tenemos en los días que asistimos, hemos sido preparados y cada vez aprendemos. Nunca vamos a terminar de aprender, de eso estoy seguro. Pero de eso sí, lo que vamos a llegar a hacer es que vamos a ser como nuestro Señor Jesús, porque Él nos está preparando a cada uno de nosotros como Él quiere. Amén, hermanos. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, la palabra del Señor nos dice: y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oremos, hermanos. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Que sea tu Santo Espíritu ayudándonos a ponerla por obra en nuestro diario vivir. Que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Que podemos seguir reconociéndote como nuestro Señor y Salvador. A seguir teniendo una comunión personal contigo. Y que sigamos sintiendo ese gozo con tu bendita presencia. Que no tengamos ninguna duda de lo que todo que está escrito se cumplirá. Gracias, Dios Padre Santo y bueno, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Salvador nuestro. Amén, amén. Dejo este lugar a los hermanos de la oración.